Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rinconcito favorito para las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, déjenme decirles, les va a volar la cabeza. Si eres de los que aman las sorpresas, los giros inesperados y sobre todo, si eres fanático de las novelas turcas, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom, algo que nadie veía venir, pero que al parecer, se está cocinando a fuego lento y promete dejarnos a todos boquiabiertos. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, dos nombres que juntos desatan una locura colectiva y que, según nuestras fuentes, podrían estar a punto de darnos una noticia que cambiará todo. El 30 de enero de 2025. Ya sé, la fecha es lejana, pero créanme, la espera valdrá la pena. Pero antes de que nos sumerjamos en esta vorágine de rumores, teorías y posibles realidades, no se olviden de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse, y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a darle caña a este vídeo y a descubrir juntos qué se trae entre manos esta pareja de ensueño. Muy bien, ahora sí, pongámonos serios pero sin perder ese toque de chispa que nos caracteriza. Todos sabemos que Can Yaman y Meth Özdemir son dos titanes de la actuación, cada uno con su propio brillo, su propio talento y por supuesto, una legión de fans que los siguen a todos lados. Pero es innegable que cuando sus nombres se juntan, la magia sucede. Su química en pantalla en Pájaro Soñador fue, sin exagerar, electrizante. Nos hicieron creer en el amor, en la pasión, en esas miradas que hablan más que 1000 palabras. Y aunque después de la serie cada uno siguió su camino profesional, la llama de la esperanza en muchos corazones nunca se apagó. Y es que la química que tenían, no se puede fingir, es algo que simplemente está ahí. Desde entonces los fans han estado pidiendo a gritos, rogando, implorando por una nueva colaboración entre estos dos astros. Y aunque en un principio parecía algo lejano, ahora, gracias a las pistas que hemos estado recopilando y analizando con lupa, parece que nuestros deseos podrían hacerse realidad, o al menos, que algo muy grande se está fraguando. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, porque esto se va a poner interesante. Antes de meternos de lleno en la supuesta noticia del 30 de enero de 2025, vamos a hacer un pequeño repaso por la trayectoria de Can y de Meth. Can Yaman, con su carisma avasallador, su físico de infarto y su talento innato para la actuación, ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Desde sus inicios en la televisión turca, ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar personajes de todo tipo, desde el galán romántico hasta el guerrero implacable. Su popularidad ha crecido como la espuma, convirtiéndolo en un referente en el mundo del espectáculo. Y no solo en Turquía, sino que su fama ha traspasado fronteras, conquistando países de Europa, Latinoamérica y el resto del mundo. Por otro lado, tenemos a Meth Özdemir, una actriz que brilla con luz propia. Su dulzura, su espontaneidad y su talento para la comedia la han convertido en una de las actrices más queridas por el público. Al igual que Can, ha demostrado ser una artista camaleónica, capaz de interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su conexión con el público es innegable y su presencia en pantalla es hipnotizante. Y lo que es aún más interesante es que a pesar de sus agendas apretadas, ambos han mantenido una relación cordial y amistosa fuera de las cámaras, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de verlos juntos nuevamente. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace pensar que el 30 de enero de 2025 podría ser la fecha clave? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante. Durante las últimas semanas, hemos estado rastreando diferentes fuentes, desde publicaciones en redes sociales hasta comentarios de personas cercanas a los actores, y hemos encontrado varias pistas que nos hacen pensar que algo grande se está gestando. Para empezar, ambos han dejado caer pequeños guiños en sus redes sociales, mensajes enigmáticos y fotos que han despertado la curiosidad de todos. Por ejemplo, Meth compartió una foto de un guión con una palabra clave borrosa, pero que, según los expertos, podría indicar el inicio de un nuevo proyecto. Can, por su parte, ha estado publicando fotos de sus viajes a Italia, y como sabemos, Italia es uno de los países donde los dos actores tienen gran cantidad de seguidores, y es el lugar donde se han visto múltiples reuniones con productores importantes del mundo del cine y la televisión. Pero eso no es todo. Hemos recibido informaciones de que personas cercanas a los actores han mencionado, en conversaciones privadas, la posibilidad de
Una reunión especial, que se estaría planificando para esa fecha, una reunión que supuestamente tendría relación con un proyecto que involucra a ambos. Además, hemos notado que ambos han estado, últimamente, muy cuidadosos con lo que publican, como si estuvieran guardando un gran secreto. Todo esto sumado nos hace pensar que el 30 de enero de 2025 podría ser el día en que se revele algo muy importante. Pero, ¿qué tipo de noticia podría ser? Aquí es donde podemos empezar a especular y a dejar volar nuestra imaginación. La teoría más extendida entre los fans es que Khan y Demet podrían estar preparando una nueva serie juntos, un proyecto que supere con creces el éxito de Pájaro Soñador. Algunos hablan de una adaptación de una novela romántica, otros de una historia original creada especialmente para ellos, incluso hay quienes se atreven a soñar con una película que los lleve a la gran pantalla. Y aunque no podemos asegurar nada con certeza, todas estas posibilidades son igual de emocionantes. También existe la posibilidad de que la noticia tenga que ver con un proyecto benéfico en el que ambos estén involucrados, o quizás un evento especial que los reúna a ellos y a todos sus fans. Sea cual sea la noticia, estamos seguros de que será algo que causará un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que dejará a todos con la boca abierta. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, todo es posible. Su conexión es tan fuerte que cada uno de sus pasos es seguido por millones de personas en todo el mundo. Y ahora, con esta nueva pista sobre el 30 de enero de 2025, la expectativa es enorme. Pero volvamos un poco a la realidad, o más bien, a las posibilidades concretas. Si realmente se trata de una nueva serie o película, ¿de qué podría tratar? Aquí es donde podemos dejar volar nuestra imaginación y proponer diferentes escenarios. Una posibilidad sería una historia de amor contemporánea, ambientada en una gran ciudad, donde Khan y Demet interpreten a dos personajes que se encuentran por casualidad y deben superar diferentes obstáculos para estar juntos. Otra opción podría ser una historia de época, donde los dos se vistan de gala y nos transporten a otra era con un amor prohibido o un romance lleno de intrigas. También podríamos verlos en una comedia romántica al más puro estilo Pájaro Soñador, con situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y mucha química en pantalla. O tal vez una historia de acción y aventura, donde Khan y Demet se conviertan en héroes y villanos, respectivamente, y nos dejen sin aliento con sus escenas de lucha y persecuciones. Incluso podríamos soñar con un drama psicológico que explore la complejidad de las relaciones humanas y nos haga reflexionar sobre el amor, la pérdida y el perdón. La verdad es que las posibilidades son infinitas, y la elección del género dependerá de la visión de los creadores y de la historia que quieran contarnos. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea la trama, la química entre Khan y Demet será el ingrediente principal que la hará irresistible para el público. Ahora pongámonos un poco en modo detective y analicemos con detalle las pistas que hemos encontrado. Hemos notado que tanto Khan como Demet han estado usando un lenguaje muy ambiguo en sus redes sociales, dejando entrever que algo importante está por venir, pero sin dar detalles concretos. También hemos detectado que han estado interactuando más de lo habitual en las redes, compartiendo comentarios, emojis y mensajes que podrían tener una doble lectura. Incluso hemos encontrado algunos mensajes subliminales que, según algunos expertos, podrían apuntar a un proyecto en común. Y lo más interesante es que ninguno de los dos ha desmentido los rumores, lo que alimenta aún más las esperanzas de los fans. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no aclararían la situación de una vez por todas? El silencio en este caso es sinónimo de misterio y, en cierto modo, de complicidad. Todo esto nos hace pensar que realmente están cocinando algo muy grande y que el 30 de enero de 2025 será el día en que nos revelen la verdad. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando cada pista, cada detalle, cada comentario que hagan, porque no podemos evitarlo, la emoción es demasiado grande. Pero, ¿por qué tanto revuelo por esta noticia? ¿Qué es lo que hace tan especial la relación profesional entre Khan y Demet? Bueno, la respuesta es sencilla, su química en pantalla es inigualable. No es algo que se pueda forzar o simular, es algo que simplemente fluye entre ellos, una conexión que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón de los espectadores. Su manera de mirarse, de interactuar, de comunicarse, es tan natural y creíble que nos hace pensar que realmente están enamorados. Y eso en el mundo del espectáculo es un tesoro muy valioso. Su capacidad para transmitir emociones es excepcional y su talento para la actuación es innegable. Cuando se juntan, son una bomba de energía y carisma que conquista a todo el mundo.
Y por eso los fans están tan ansiosos por verlos juntos de nuevo, porque saben que cuando están juntos, la magia sucede. Su trabajo es inspirador para muchos. Y es por esto que la noticia del 30 de enero de 2025 ha generado tanta expectación. Todos queremos saber qué se traen entre manos, qué sorpresa nos tienen preparada y cómo van a superar el éxito de Pájaro Soñador. Pero más allá de lo profesional, es importante recordar que Khan y Demet también son personas, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias experiencias. Y aunque los fans los vean como personajes de cuento de hadas, ellos también tienen sus momentos de incertidumbre, sus desafíos y sus dificultades. Y por eso es importante ser respetuosos con su privacidad y no dejarnos llevar por rumores o especulaciones infundadas. Es fundamental apoyar su trabajo y su talento, pero también entender que son seres humanos como nosotros, con derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus propias vidas. Y esto, claro está, también incluye la decisión de trabajar o no juntos, de aceptar o no un proyecto en común, de revelar o no una noticia. Así que mientras esperamos con ansias el 30 de enero de 2025, debemos mantener la calma, ser pacientes y sobre todo, respetar sus decisiones. Y no olvidemos que al final del día, lo más importante es que sean felices y que sigan brillando con su propio talento. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, de sus series, de sus películas, de sus entrevistas y de todo lo que nos regalan con su talento. Podemos seguir reviviendo los momentos mágicos de Pájaro Soñador y soñar con la posibilidad de que se repitan en un futuro cercano. Podemos seguir interactuando en las redes sociales, compartiendo nuestras teorías, nuestras ilusiones y nuestras expectativas. Podemos seguir siendo parte de este gran fandom que los apoya y los admira incondicionalmente. Y por supuesto podemos seguir atentos a todas las pistas que vayan apareciendo, porque sabemos que la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta. El 30 de enero de 2025 está cada vez más cerca, y nosotros estaremos aquí, con las palomitas en mano, listos para disfrutar de la sorpresa que Khan y Demet nos tienen preparada. Así que prepárense para un torbellino de emociones, porque estamos seguros de que esta noticia nos dejará a todos sin aliento. Ahora bien, es importante mencionar que todo lo que hemos dicho hasta ahora son, en gran medida, especulaciones basadas en pistas y rumores. No tenemos una confirmación oficial de que Khan y Demet vayan a anunciar algo importante el 30 de enero de 2025. Pero lo que sí tenemos es la esperanza y la convicción de que algo grande se está gestando, y de que, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Y en ese momento nosotros estaremos aquí para compartirla con ustedes, para analizarla, para celebrarla y para seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores. Así que mientras tanto mantengamos la calma, seamos pacientes y sigamos apoyando a Khan y Demet en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Y confiemos en que si el destino quiere que vuelvan a trabajar juntos, así será. Porque cuando hay química, cuando hay talento y cuando hay conexión, todo es posible. Y la historia de Khan y Demet es una prueba de ello. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido intrigante e informativo y sobre todo, que los haya dejado con ganas de más. Hoy hemos hablado de una bomba que está a punto de explotar, de una noticia que podría cambiarlo todo, de la posibilidad de una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las pistas, hemos compartido nuestras teorías, hemos dejado volar nuestra imaginación y nos hemos preparado para el gran día, el 30 de enero de 2025. Y aunque no sabemos con certeza qué nos tienen preparado, estamos seguros de que será algo que nos dejará sin palabras. Mientras tanto, debemos mantener la calma, ser pacientes y seguir apoyando a estos dos grandes actores en sus carreras profesionales. Y recuerden que la química, el talento y la conexión son ingredientes mágicos que pueden hacer realidad cualquier sueño. Así que no se olviden de dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. ¿Qué creen que anunciarán Khan y Demet el 30 de enero de 2025? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un proyecto benéfico? Los leo con atención. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí estamos siempre para ustedes, trayéndoles las últimas noticias, los mejores chismes y las teorías más locas del mundo del espectáculo. Y ahora sí, me despido por hoy,
pero no sin antes recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales, donde seguiremos public ando pistas y novedades sobre este y otros temas. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su energía positiva. Recuerden que el mundo del espectáculo es un lugar lleno de sorpresas y que nosotros estaremos aquí para descubrirlas juntos. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que estoy segura de que les encantará. Y por favor, recuerden que este espacio es nuestro y es un lugar seguro para compartir nuestras pasiones y nuestras opiniones sobre el mundo del entretenimiento. Una vez más, muchas gracias por acompañarme en esta aventura, por hacer de este canal un espacio tan especial y por ser la mejor comunidad de fans que uno podría pedir. Ahora sí, me despido con un fuerte abrazo virtual, con una sonrisa enorme y con la promesa de volver muy pronto con más noticias, más chismes y más entretenimiento para todos ustedes. Recuerden, el 30 de enero de 2025 está a la vuelta de la esquina, y nosotros estaremos aquí, listos para recibir la noticia que cambiará el mundo del espectáculo. Así que hasta la próxima, mis queridos amigos, y no olviden que los quiero un montón. Y no se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Nos vemos pronto. Adiós.